Gloria a Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos. Pues gracias primeramente al Señor por esta bella oportunidad que me concede de estar reunido juntamente con ustedes. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos hemos hecho presentes en esta hermosa noche. Asimismo, Dios bendiga a los hermanos que estarán sintonizando a través de la internet, esperando que este culto también sea de bendición para cada uno de ustedes. Les extrañaba, la semana pasada no pudimos estar con ustedes debido a que andábamos en misión con el anciano, ¿verdad? Con mi abuelo. Fuimos a visitar varias iglesias, estuvimos en Hempstead, Bethel, Babylon, Pacho, Barroca, y los hermanos les mandan saludos. Bendito sea el Señor. Sabemos que este fin de semana íbamos a estar en festividad, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor en esta noche. Vamos a meditar unos minutos. Les invito a que estemos de pie un momento en reverencia a la palabra y busquemos en el libro de Daniel. Bendito sea el Señor. Daniel, capítulo 5, versículo 27. Bendito sea el Señor. Amén. Daniel, capítulo 5, versículo 27. Me confirman con un amén cuando lo tengan. Alabado sea el Señor. Daniel, uno de los profetas mayores. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27. La mayoría lo tenemos. Si no lo he encontrado, pues solamente ponga atención y después lo lee. Le vamos a dar la lectura de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice de la manera siguiente: Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Amén. Un solo versículo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Cuando normalmente buscamos y leemos la escritura en el libro de Daniel, siempre hablamos, bendito sea el Señor, de la victoria que tuvieron Daniel allá en el pozo de los leones, de los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Por eso es conocido este libro. Bendito sea el Señor, el libro de Daniel. Pero en esta noche hablaremos un poco de qué significa y cómo podemos dar la medida correcta, bendito sea el Señor, hacia el Señor. Antes de entrar al tema, también voy a explicarles un poquito correspondiente, alabado sea el Señor, a lo que es el imperio babilónico. Bendito Dios. Más que todo el inicio, para que tengamos una idea y veamos cómo está anexado en la Biblia. Bendito sea el Señor, porque es necesario que conozcamos un poquito de la historia y así podemos entender cómo va, ¿verdad?, de mano a mano con la Biblia. Alabado sea el Señor. Babilonia se estableció en la región central y sur de Mesopotamia. Tal vez ese nombre les parezca conocido a los que hemos estudiado en la high school. Bendito sea el Señor. Mesopotamia es, alabado sea el Señor, mencionado en las clases de sociales. Tal vez nuestro hermano Rudy pueda entender un poquito también de esto. Bendito sea el Señor. Mesopotamia fue el centro donde se estableció el imperio babilónico. Hoy en día se encuentra en la ciudad de Bagdad. Bendito sea el Señor, para que entendamos un poquito. Bagdad y el país es Irak. Alabado sea el Señor. Lo escuchamos muchas veces en la noticia cuando Estados Unidos estuvo en guerra en ese lugar. Así que ahí estaba establecido, bendito sea el Señor, el reino babilónico. Alabado sea el Señor. El término Babilonia significa en griego la puerta de Dios. Y en la Biblia figura como Babel. Bendito sea el Señor. Este lugar es donde Dios confundió y estableció los diferentes idiomas que conocemos hoy en día. Bendito sea el Señor. Para que los habitantes de aquel lugar no continuaran construyendo la famosa torre de Babel. Ahí fue también. Bendito sea el Señor. Es un dato con el cual nos podemos relacionar. Amén. Bendito sea el Señor, ya que lo hemos escuchado muchas veces desde quizás estábamos en la clase dominical. También de esa tierra es de donde sacó Dios a Abraham para conducirlo a Canaán, ¿verdad? Que es la tierra prometida. Abraham era originario de ahí, de esa área de Mesopotamia, ¿verdad? También conocido como los caldeos. Bendito sea el Señor. Es otro dato que a veces se menciona, pero no entendemos muy bien dónde está localizado, debido a que, como les digo, no, a veces
leemos mucho la historia. Bendito sea el Señor. El reinado babilónico está dividido en dos etapas. El primer reinado fue fundado por Sumu Abum alrededor del año 1894 a.C. El rey más destacado fue Hammurabi, quien conquistó los pueblos vecinos y estableció el conjunto de leyes que regió al imperio babilónico, conocido también como el Código de Hammurabi. Es otro dato que enseñan en las escuelas. Yo lo escuché en la escuela, ¿verdad? En la clase de sociales. Bendito sea el Señor. La primera etapa del imperio se expandió hasta el año 1595 a.C., cuando fueron conquistados por los hititas, conocidos en la Biblia como los heteos. La segunda etapa del reino babilónico inició casi 1000 años después, logrando la independencia del rey Nabopolassar, padre del conocido Nabucodonosor. Bendito sea el Señor, quien está registrado en la historia bíblica. Nabucodonosor fue quien invadió a Israel y los derrotó llevándolos cautivos. Amén. A los israelitas de su pueblo natal de Israel hacia Babilonia, entre los cuales, ¿verdad?, iba Sadrach, Mesach y Abednego, y también Daniel y muchos más. Pero esos son los nombres que resaltan, ¿verdad?, que fueron llevados hacia Babilonia. También el rey llevó los tesoros y todos los objetos de valor que habían alcanzado todos los reyes israelitas, y juntamente, ¿verdad?, en ese tiempo pues destruyó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, el templo conocido por Salomón, ¿verdad?, un templo hermoso, fue asolado, fue quemado. Bendito sea el Señor, y todas las cosas de valor fueron llevadas hacia Babilonia. Así que ahí vemos las dos etapas del reino babilónico, para que vayamos entendiendo. Todo esto estaba pasando durante los reinos de Israel, ¿verdad? Todo iba a la par, para que, ¿verdad?, entendamos un poquito. Ya entrando más a la historia bíblica, sabemos que la conquista de Nabucodonosor fue facilitada por el mismo Dios nuestro. Bendito sea el Señor, ya que los pecados de los israelitas habían colmado la paciencia de Dios, y en castigo Dios capacitó a este rey Nabucodonosor, bendito sea el Señor, para que pudiera conquistar a Israel y a Judá. Durante esa época también vivieron los profetas mayores y menores, bendito sea el Señor, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Sofonías, Ageo, ¿verdad?, Amós. Todos esos, ¿verdad?, fueron durante ese tiempo, cuando estaba Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor, fueron reyes del imperio babilónico Amel-Marduk, hijo de Nabucodonosor, quien fue asesinado por Naburazán, yerno de Nabucodonosor. Al morir, ¿verdad?, este rey, reinó Labasí-Marduk, su hijo, quien fue asesinado por Nabonido, quien al salir a la guerra contra los asirios dejó a su hijo Belsasar. Bendito sea el Señor, que es al quien se le leyó esta escritura que hemos leído en esta hermosa noche, ¿verdad? El rey Nabonidino salió porque ya los asirios estaban a las puertas, estaban, ¿verdad?, en las fronteras tratando de conquistar a los babilónicos, y su hijo Belsasar quedó en el reino, ¿verdad? Le es conocido aquí en la historia bíblica como rey, porque lo dejó encargado mientras él salió a la guerra. Bendito sea el Señor. Para entrar ya en el tema y a la cita bíblica que hemos leído en esta noche, leamos en Daniel, ¿verdad?, capítulo 5, versículos 1 al 7. Alabado sea el Señor. Daniel capítulo 5, versículos 1 al 7. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero
sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que vemos el motivo por el cual el rey recibe este castigo de parte del Señor, ¿verdad? Como les decía, Nabucodonosor fue capacitado por Dios para conquistar. A pesar de que era el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Dios lo capacitó a él y le llama su siervo, ¿verdad? Para que él fuera a conquistar y traer ese castigo, ¿verdad? A Israel. Del término de Nabucodonosor a Belsasar fueron un par de años. Por eso es que vemos que Daniel, bendito sea el Señor, todavía estaba, ¿verdad?, en la presencia del rey Belsasar, porque cada uno de los reyes que había pasado después de Nabucodonosor había durado un poco tiempo. Fueron asesinados algunos y algunos murieron jóvenes. Así que por eso la escritura dice: Nabucodonosor tu padre, bendito sea el Señor, porque había pasado un corto tiempo. Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Y vemos pues esta imagen, bendito sea el Señor, que se aparecen esos dos dedos en la pared escribiendo, ¿verdad?, ese castigo que le vendría a Belsasar. Bendito sea el Señor. El reino estaba asediado por los asirios. Venía guerra, venían enemigos a tratar de conquistarlo. Y este rey, que había escuchado los edictos, ¿verdad?, que había estado presente cuando los 3 hebreos fueron echados al horno de fuego, ¿verdad?, y había escuchado la maravilla de cómo Dios los había librado, él estuvo presente en esa época. Y él conocía, ¿verdad?, que Nabucodonosor había dicho que se alabara y se glorificara al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Lastimosamente este rey quizás no estaba de acuerdo, ¿verdad?, y estaba pensando en contra de la voluntad del Señor. Y a pesar de haber visto esos milagros, vemos que él se alegró y trajo ¿verdad?, las copas que habían sido robadas del templo de Salomón, y bebieron vino. No era el tiempo para estar bebiendo vino. El vino se ocupaba como una celebración. Y si estaban en guerra, ¿cómo era posible que este rey estaba celebrando? Dice que llamó a todos sus grandes, a su mujer y a su concubina, ¿verdad?, mientras su padre estaba peleando la guerra contra los asirios. Así que vemos que por ese motivo Dios se enojó, porque ya se había dicho, ¿verdad?, por su abuelo Nabucodonosor, que se debía servir a Dios, al Dios de los israelitas, al Dios de los judíos. Y este rey dice que, ¿verdad?, estaba alabando a los dioses de madera, de hierro, ¿verdad?, y de todas las, ¿verdad?, que menciona la Biblia. Bendito sea el Señor, y por eso viene este castigo. Alabado sea el Señor. Y el rey, pues cuando ya agarró un poquito de fuerza, mandó a llamar a los magos y a todos los adivinos de su reino para que le dijeran cuál era la interpretación que se había puesto en esa pared. Alabado sea el Señor. Pero al no encontrarse nadie que pudiera interpretar, trajeron a Daniel, quien recibió la interpretación de parte de Dios. Y leamos en el versículo 17. Alabado sea el Señor. Mantengan la Biblia abierta para que podamos, ¿verdad?, ir a la misma página. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de la bestia,
y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tu grande, tu mujer y tu concubina, bebiste el vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Bendito sea el Señor. Así que vemos ahí cómo es la misericordia del Señor. En el caso de Nabucodonosor, pues Él le dio una oportunidad, a pesar de que Nabucodonosor se había ensoberbecido, ¿verdad? Y se había rebelado en contra del Señor. Dios le dio una oportunidad, ¿verdad? Tuvo un castigo, fue hecho un animal básicamente. Dice que comía con los asnos y era mojado su cuerpo con el rocío del cielo. Bendito sea el Señor. Entonces vemos ahí, como les explicaba, cómo más o menos fue el por qué se escribieron estas palabras en la pared, ¿verdad? Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, ¿verdad? Continuamos leyendo. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, dándole por terminado, bendito sea el Señor, a la segunda etapa del reino babilónico. Hasta ahí vamos a dejar la historia y entraremos al tema y lo que hemos leído en esta noche. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Bendito sea el Señor. Qué palabra más dura esa, ¿verdad? Ahora, trayéndola al día de hoy, nosotros que hemos aceptado el Evangelio y hemos sido bautizados públicamente, dando a conocer nuestra convicción, ¿verdad? Y nuestra dedicación a la obra de Dios, estamos siendo puestos en balanza todo el tiempo, debido a que nuestras obras y nuestra manera de vivir tiene que ser diferente, ¿verdad? Los que están en el mundo. En el comercio en general es conocida la importancia de una balanza para el pesaje de los productos, bendito sea el Señor, o diferentes tipos de materiales, desde lo más liviano hasta lo más pesado. Yo creo que eso la mayoría lo podemos entender, ¿verdad? Y muchos hemos visto las pesas, los que hemos estado en El Salvador sabemos que hay diferentes tipos de pesas. La más conocida es la que tiene, ¿verdad?, una base en medio, tiene sus brazos así y de ahí cuelga. Y se ponen dos bases donde se ponen las pesas y se pone el producto, ¿verdad? Y de esa manera es pesado. Esa es una, ¿verdad?, imagen que creo que la mayoría la entendemos. Así que sabemos cuál es la importancia de tener esa pesa en el comercio. Bendito sea el Señor, para saber cuál es el valor de lo que sabe. Bendito sea el Señor. Esto tiene que ser preciso, porque para garantizar que el consumidor pague el justo precio. Bendito sea el Señor y no sea engañado. En la vida espiritual, esa es una de las órdenes de Dios a su pueblo, que no haya injusticia en nosotros. Amén. El mundo ve solo acciones, pero Dios también ve las acciones y pesa las intenciones. Bendito sea el Señor. O sea que Él ve lo que hay por detrás de cada actitud del ser humano. Por eso podemos entender que Cristo es el mayor emblema de la justicia de Dios, pues como una balanza justa pesa con precisión los pensamientos, los sentimientos, el carácter, ¿verdad?, y las motivaciones. Cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, él habla de una entrega total, ¿verdad?
Seremos hallados faltos, bendito sea el Señor, si no damos la medida que Dios quiere que demos. Bendito sea el Señor. Si hay hipocresía, si hay sinceridad, vamos a ser hallados, ¿verdad?, faltos. Bendito sea el Señor. Así que la balanza más precisa que existe, pues revela con exactitud lo que somos y el tipo de fe que tenemos delante de Dios. Y no se juega con esa balanza. Bendito sea el Señor. Pablo dice también en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Él conoce exactamente cuál es la medida que nosotros estamos dando. Al entender eso, sabemos que somos siervos de Dios. Y como siervos de Dios, se nos pedirá si damos buenos resultados, si estamos dando la medida que Dios quiere que demos. Gloria a Jesús. Si somos buenos siervos, Dios nos premiará. Bendito sea el Señor. Pero si no estamos dando la medida, como el rey Belsasar, bendito sea el Señor, vamos a ser cortados. Seremos borrados de ese libro de la vida. Y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea el Señor. Belsasar recibió su recompensa en esa misma noche. No tuvo la oportunidad como su abuelo Nabucodonosor de reconocer, bendito sea el Señor, sino que esa misma noche él blasfemó contra Dios, murió físicamente y espiritualmente también. Bendito sea el Señor. Y si nosotros no estamos dando la medida que Dios quiere que demos, también corremos ese riesgo. Bendito sea el Señor. Tal vez ya no vamos a morir físicamente, ¿verdad?, como le pasó a Belsasar, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. Bendito sea el Señor, pero yo prefiero morir físicamente y no perder el reino celestial. Mientras que este rey perdió las dos cosas, perdió su vida y perdió también la entrada al reino celestial. Así que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque corremos ese riesgo de no dar la medida y que seamos quitados, ¿verdad?, de esta tierra. ¿Cómo podemos dar la medida buena delante de la presencia de Dios? Primeramente, tenemos que cambiar nuestro carácter como seres humanos. Siempre que leo la historia bíblica en el Antiguo Testamento, cuando Dios elegía, ¿verdad?, a una persona para que dirigiera o para que hiciera la voluntad que Dios quisiera que él hiciera, siempre vi y siempre he visto que resaltan tres características. Bendito sea el Señor. Lo podemos leer en casi todos los siervos que Dios ha escogido para hacer su voluntad. Esas características siempre están. Eran hombres humildes, mujeres humildes, valientes y esforzados, ¿verdad? Si hay en nosotros esas tres cualidades, podemos decir como dijo Job a los que le acusaban, bendito sea el Señor, que Él me pese en balanza de justicia y que Dios conozca mi integridad. Bendito sea el Señor. Job estaba confiado y estaba, ¿verdad?, disponible a que Dios lo pesara, porque él sabía que estaba dando la medida correcta. Y nosotros también podremos estar de esa manera seguros que Dios nos pese, porque si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y tenemos esas tres características, vamos a dar la medida que Dios quiere. Pero ¿qué significa ser humildes? Ser humildes implica dejar nuestro carácter en el pasado. Es posible que antes de venir a Cristo nosotros éramos arrogantes, ¿verdad? Tal vez éramos orgullosos, explosivos muchas veces, bendito sea el Señor, pero ahora que estamos en Cristo somos una nueva criatura. Amén. Bendito sea el Señor. Ese hombre o esa mujer enojado ya quedó en el olvido. Bendito sea el Señor. Si nos creíamos mejores que todos, ahora Dios nos dice que tenemos que ser servidores. Bendito sea el Señor y no servidos. Bendito sea el Señor. Que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que llegar a ser el más pequeño en esta tierra. Bendito sea el Señor. Así lo relata la Biblia. Tenemos el ejemplo perfecto de Moisés, que la Biblia relata que llegó a ser el hombre más manso y humilde que ha existido en esta tierra. Bendito sea el Señor, pero tuvo que pasar 40 años en ese desierto para poder amontar ese carácter, ¿verdad? Ya lo que hemos leído sabemos que Moisés era un hombre prepotente, un hombre malo, un hombre fuerte de carácter, que mató a un egipcio. Bendito sea el Señor, solo porque se negó a hacer lo que él le decía que hiciera. Pero tuvo que pasar 40 años en el desierto para poder llegar a tranquilizar su carácter, a dejarlo atrás, ¿verdad? Para que poder hacer la voluntad del Señor. Ahora nosotros preguntémonos, ¿necesitamos esa cantidad de años para poder amoldar nuestro carácter? Bendito sea el Señor. Yo creo que es mejor que lo hagamos pronto. Bendito sea el Señor.
¿verdad? Y pedirle al Señor que nos ayude, que nos capacite para no pasar ese proceso. No fue fácil estar en un desierto, bendito sea el Señor, donde no había agua, tenía que moverse en, ¿verdad?, en distancias grandes para poderle dar de beber a esas ovejas. Y nosotros pues tal vez ya no vamos a estar en ese desierto físicamente, pero vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar pruebas, bendito sea el Señor, y de eso es mejor, al evitarlo, ¿verdad?, pasar todo eso, mejor manejemos ese carácter, dejémoselo a Dios, que Dios lo amolde, como amoldaba, ¿verdad?, el alfarero la vasija, que Dios nos dé la forma que Él quiere que nosotros tengamos. Bendito sea el Señor, para que no vayamos a correr ese riesgo de llegar a ser pesados y no demos la medida. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa ser valientes? La valentía es la fortaleza mental o moral para enfrentar el peligro, el miedo o a la dificultad. A lo largo de las Escrituras podemos encontrar que Dios anima a su pueblo a ser valientes. Bendito sea el Señor, pero no solamente les dice sean valientes, sino que también Él les dice yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes, ¿verdad? No vamos a estar solos durante ese proceso, pero tenemos que sacar esa valentía en nosotros cuando vengan las pruebas a nuestra vida o ocasiones de fallarle a Dios. Bendito sea el Señor. En esos momentos tenemos que armarnos de valentía y decirle no a las ofertas de Satanás. Gloria a Jesús. ¿Qué implica ser esforzado? Ser esforzado es cumplir con las responsabilidades que hay en la iglesia. Venir a los cultos, a los ayunos, a la vigilia. Bendito sea el Señor, sin importar el cansancio en nuestro cuerpo, las enfermedades o las ocupaciones que podamos tener en nuestra vida cotidiana. Pero el problema es que no queremos esforzarnos, nos quedamos de venir al culto por cualquier excusa. Bendito sea el Señor, que no puedo venir al culto, le dicen al pastor durante la semana, porque vengo muy cansado del trabajo. Bendito sea el Señor, no puedo venir al culto porque mi esposa o mis hijos no quieren ir. Alabado sea el Señor, no puedo ir a la vigilia porque me trastorna el sueño. Bendito sea el Señor, no puedo venir al ayuno porque me duele el estómago, me puede dar úlcera. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude, ¿verdad? Hay muchos que dicen hasta me puedo desmayar si vengo al ayuno y dejo de comer. Bendito sea el Señor. Y hay cristianos que predican la palabra de Dios y exhortan al pueblo, pero cuando hay ayunos y vigilia brillan por su ausencia, ¿verdad? Nosotros hemos estado muchas veces, hermano Roberto lo es testigo, hermano Davián, a veces hemos estado solo 3, 4, 5, después nos agrega nuestro hermano Nelson. Bendito sea el Señor. Eso es parte del esfuerzo. Bendito sea el Señor. Dios quiere que seamos esforzados, ¿verdad? Y ser esforzado es cumplir con esas responsabilidades que tiene la iglesia. La palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Bendito sea el Señor. Y ya se nos ha hablado que al dejar de congregarnos nos va ganando la batalla el enemigo. A veces puede ser un culto que dejamos semanalmente, dejamos una vigilia, un ayuno al mes. Bendito sea el Señor, pero el problema es que el segundo mes ya van a ser 2 cultos, van a ser 3 cultos, vamos a venir los 15 días, vamos a venir solo los domingos. Bendito sea el Señor y que Dios nos ayude, porque nosotros estamos siendo pesados y la palabra viene para todos, desde el más chiquito hasta el más grande, desde los que ya tienen entendimiento, como Jael, ¿verdad? Ya a una edad de él ya empieza a conocer qué es el bien y qué es el mal. Bendito sea el Señor. Así que nosotros tenemos que no solamente predicarnos la palabra a nosotros mismos, sino que también enseñarle a los que vienen después, ¿verdad? Para que ellos vayan aprendiendo desde ya y cuando se les dé el tiempo de dar medida, de dar el peso, estén listos, ¿verdad? Y que no vayan a ser contados como falsos, ¿verdad? Como faltos, perdón, como fue Belsasar. Bendito sea el Señor. Así que hay que estar pendientes de los cultos, ¿verdad, hermanos? Hay que venir, bendito sea el Señor. Aquí está la bendición, ¿verdad? Cuando hay que ir a visitar a los enfermos, hay que estar disponible. Cuando hay que ir a visitar a los hermanos de otra iglesia, hay que estar disponible. Esas son responsabilidades de nosotros. Nosotros, bueno, cuando nos mandaron a este lugar, solo éramos la familia, nosotros 5, nuestro hermano Herbert, y ese era todo. Hermano Herbert Reyes, bendito sea el Señor. Y hubieron cultos que solo estuvimos los 6, solo estuvimos los 7. Pero Dios nos dio la fuerza para continuar y ver el grupo que hay ahora. Y sabemos que falta, la mitad creo que falta en la iglesia, ¿verdad? Habemos un buen grupo, nos vemos bastante. Bendito sea el Señor, pero falta la mitad. ¿Y por qué a veces eso falta? Falta de esfuerzo,
¿verdad? La palabra es fuerte, pero esa es la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, hay que esforzarnos. No hay que poner excusas para venir a los cultos, ¿verdad? No pongamos excusas de que nos vamos a quedar viendo televisión, el mundial, ¿verdad? Que ahora está, no sé en qué fase van, pero muchas veces ponemos esa excusa que, estoy enfermo, pero en realidad nos quedamos viendo el partido, nos quedamos viendo la novela, ¿verdad? Bendito sea el Señor, nos vamos a cumpleaños, nos vamos a la playa, un domingo, un sábado, que son cultos de doctrina. Bendito sea el Señor, que son cultos de enseñanza, donde hay palabra buena. Todos los cultos hay palabra buena, pero esos cultos por lo general, los predicadores se preparan para traer una palabra, ¿verdad?, que nos ayude a enderezarnos, que nos ayude a agradar a Dios, que nos ayude a poder aprender a dar la medida correcta. Tengamos cuidado, amados hermanos, si vamos a ser pesados y no nos hallemos faltos. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser humildes, valientes y esforzados. Alabado sea el Señor, y de esa manera vamos a agradar a Dios. Y también vamos a dar el peso. Bendito sea el Señor, que Dios quiere que demos. El propósito de Dios es que no nos obstaculice nada, ¿verdad?, cuando Cristo venga por su iglesia. Bendito sea el Señor, y por eso se predica la palabra del Señor. Igualmente también, como les digo a su servidor, a todos los que estamos acá en el altar, la palabra comienza de aquí, y después de que hace el efecto en nosotros, pues se va para el pueblo. Bendito sea el Señor. El propósito de esta enseñanza es que demos todos la medida y seamos bendecidos por Dios en todas las áreas. Sé que hoy ha sido un poquito fuerte, bendito sea el Señor, la prédica, pero Dios nos habla a tiempo y afuera de tiempo, ¿verdad? Si nosotros ya estamos dando la medida, si nos sentimos confiados como Job, ¿verdad?, que estamos dando la medida que Dios quiere, pues Dios les bendiga, ¿verdad? Sigamos adelante, sigamos esforzándonos, sigamos pidiendo al Señor que nos fortalezca, que nos capacite para seguir dando esa medida, y si no le estamos dando, pues hoy es un día nuevo. Bendito sea el Señor, y si Dios nos da la oportunidad de despertar el día de mañana, pues el día de mañana empezar a dar el peso correcto. Bendito sea el Señor. Así que de esa manera Dios nos va a bendecir y nosotros estaremos alegres porque estaremos confiados en el Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, el propósito, como le digo, es que nosotros estemos bien delante de la presencia del Señor. Yo no conozco sus vidas, ustedes no conocen la mía, ¿verdad? Pero la palabra del Señor viene y nos corta a todos, ¿verdad? De la manera que me ha cortado a mí también, ¿verdad? Yo sé que es posible que les corte a ustedes, pero es para que nosotros demos la medida correcta, ¿verdad? Y estemos agradables delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y si no quieren que les predique así de fuerte, pues díganle al pastor que ya no me ponga. Bendito sea el Señor, a mí me haría un favor, ¿verdad? Porque esta palabra, como les digo, me pegó a mí primero. Bendito sea el Señor. Y después, pues yo sé que es necesario en una iglesia nueva aprender a dar la medida correcta, ¿verdad? Porque nosotros, cada uno de nosotros, vamos aprendiendo cada día. El apóstol Pedro le dijo al Señor: dura es tu palabra, Señor, ¿verdad? Ya todos se están yendo, todos no aguantan tu palabra, todos los que han venido a escuchar tu palabra se están yendo por la puerta. Bendito sea el Señor. ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Verdad? Si quieren ir, la puerta está abierta, ¿verdad? Pero ¿qué fue la respuesta de Pedro? ¿A dónde iremos? Si solamente Él quiere palabras de vida eterna. Aquí está la vida eterna, amados hermanos. Si nosotros escudriñamos la palabra, tendremos acceso a la vida eterna, porque nosotros vamos a aprender a hacer lo que la Biblia dice que nosotros queramos hacerlo. Así que hasta aquí voy a dejar la palabra del Señor, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Si he dicho alguna palabra mal dicha, porque a veces como seres humanos nos equivocamos, ¿verdad? Perdónenme, no fue mi intención. Solamente quiero que todos recibamos bendición de parte del Señor. No me disculpo por la palabra, porque la palabra es la palabra del Señor y tiene que ser predicada tal como está, ¿verdad? Y si yo no la predico de la manera que está acá, yo me voy a meter en problemas con Dios. Así que hasta aquí dejo el tiempo, nuestro hermano Nelson, con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, amén, aleluya. Alabado sea el Señor, hermanos. Una hermosa palabra. Así que el detalle en nuestra vida es que si nosotros vamos a amanecer mañana, ¿verdad? Entonces debemos de estar siempre en la talla que Dios quiere para nuestra vida, y que el Señor continúe bendiciendo la vida de nuestro hermano Juan Junior, y que nos
sigan poniendo a predicar porque